David, ¿cuándo fue la última vez que te enfermaste de COVID? Híjole, yo creo que ya tiene como un año por lo menos que me enfermé a sabiendas de que era COVID. Ya últimamente, pues ya casi no te piden las pruebas para... ¿Pero no has sospechado de pronto esto es gripe, es un resfriado, es COVID o...? Por lo menos nada medianamente severo, afortunadamente. ¿Y tú, Daniel? Yo hace 2 años, justamente en junio de 2022, me contagié. Fue algo muy breve, sencillo. Más bien sufrí porque cometí el error de tomarme una pastilla de ibuprofeno con el estómago vacío. Ujú. Me lo destrozó. Eso fue lo que me hizo pasar mis días temblando, deseando que ya se terminara ese infierno. Que era un infierno más bien gastrointestinal que respiratorio. Te lo pregunto porque el día de hoy, entre cirugías y filmografías, donde nos gusta mirar a la medicina desde el cine y al cine desde la medicina, vamos a hablar de Contagio, una película de 2011 que su sinopsis, según el sitio Film Affinity, dice así. De repente, sin saber cuál es su origen, aunque todo hace sospechar que comienza con el viaje de una norteamericana a un casino de Hong Kong, un virus mortal comienza a propagarse por todo el mundo. En pocos días, la enfermedad empieza a diezmar a la población. El contagio se produce por mero contacto entre los seres humanos. Un thriller realista y sin efectos especiales sobre los efectos de una epidemia. Vaya, qué interesante que la sinopsis tenga que subrayar thriller realista y sin efectos especiales. ¿Qué te pareció a ti la peli? Me pareció muy entretenida. Eh, Me resultó un poco extraño tener ver lo mismo que vivimos durante la pandemia, pero a través de una película que salió hace ya bastantes años. Prácticamente 9 años antes de que apareciera el COVID. Sí, prácticamente una década antes de la pandemia. Hay por ahí como conspiracionistas que dicen que Hollywood nos prepara a través de sus películas, ¿no? Y que por eso hay N cantidad de películas de extraterrestres. Siendo conspiranoicos, Contagio nos habrá intentado decir algo. Mira, ya desde hace mucho tiempo había en revistas tipo National Geographic, cosas por el estilo, que ya nos hablaban sobre ciertos tipos de virus em, que podían tener algún salto hacia contagiar a una persona o a las personas que venían de animales. Los más comunes históricamente han sido cerdos, gallinas y murciélagos. Entonces, prácticamente pon virus más cerdo, gallina o murciélago y que se salte al humano, ya con eso ya tienes una enfermedad entre comillas nueva, ¿no? Pero que son los mismos virus, solamente que han estado mutando. Que de hecho recuerdo que cuando fue el COVID salía a relucir ciertas declaraciones de Bill Gates que decía esto, ¿no? Que nos preparáramos porque con el calentamiento global, que tiene que ver también con la deforestación, que implica la invasión del reino animal por expandir el reino humano, ¿no? Este, Se empiezan a generar más pandemias, ¿no? Con mayor frecuencia. Y lo dijo, pues, igual hace unos años, previo a que ocurriera, pues, el COVID, ¿no? Y los conspiracionistas, como siempre, ¿no? Las élites saben algo, nos estaban previniendo, ¿no? Pero la realidad es que, pues, no. O sea, tengo entendido que las investigaciones, pues, que ha habido en torno al virus, pues, han sido concluyentes de que este es, en efecto, pues animal, de origen animal, que no es desarrollado, diseñado en laboratorio, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta película te atrapó, te resultó entretenida. A mí, debo de decir, y ahorita te voy a decir por qué, me pareció un poco irritante por momentos. Mira, la verdad es que en general sí me pareció bastante entretenida.
No creo que sea así como la mejor película, ni la película del año, ni nada por el estilo. Pero me pareció que cumple más o menos su función de entretener. Y pues dio la casualidad de que le atinó a muchos eventos que ocurrieron después. Pero sí me parece entretenida. Por momentos me pareció un poco lenta. Y que, como siempre, y al ser una producción de Hollywood, es pues el salvador es Estados Unidos, ¿no? O sea, el quien termina salvándonos, como siempre, de todos, de los extraterrestres, de la invasión de los que viven en el fondo de la Tierra, siempre son los de Estados Unidos. Te juro que terminé de ver la película. Yo la vi en su momento en el cine, ¿no? Ya no me acordaba de gran cosa. Recuerdo que pues, no me causó tanto impacto, ¿no? Solo al principio recuerdo que cuando la vi en su momento y ahora me angustió un poco, ¿no? Por como la celeridad con la que es el contagio. Y el montaje muy efectivo, ¿no? Donde ves como estas personas que va siguiendo la cámara poco a poco van cayendo. Pero justo al terminar, eso pensé, esta película es el Día de la Independencia de las películas de medicina, ¿no? Donde justamente ocurre eso, es Estados Unidos quienes descubren remedio para hacerle frente a esta fuerza antagónica y salvan a la humanidad, ¿no? Sí, que mira, ya ahora, digo, hace 10 años, la tecnología, o sea, hay un mar de diferencia entre la tecnología de hace 10 años que la que tenemos ahora. Y una de las cosas que cambiaron mucho respecto a pandemias que han ocurrido en otros momentos de la historia fue eso, el hecho de que se haya permitido, o de que la humanidad se permitió compartir información y prácticamente que todo el planeta estaba haciendo esfuerzos para de alguna forma controlar o buscar algún remedio o alguna cura o lo que sea. Y ahora con lo fácil que es compartir información, yo creo que eso pues aceleró mucho toda esta parte. La verdad no me acuerdo si en algún momento de la película mencionan el tiempo que pasó. Sí, la película te va planteando, tiene como estos saltos temporales y dice día 3, día 7, día 23, ¿no? Sí, pero no pasaron años. No, en la película ya están empezando a hacer la vacunación como en el día 150 y algo, 190 y algo. Y te plantean que hacen por un sistema de como aquí la bola negra, ¿no? Ajá, Pero por sí, sí, años, sí. una lotería por años, ¿no? Y a la hija de uno de los múltiples personajes, porque aquí algo interesante es que es una película que no tiene un único protagonista. De hecho, creo que ni siquiera tiene un protagonista como tal, ¿no? Le toca, te plantean como hasta dentro de 6 meses, ¿no? Ajá, sí, sí, Entonces, sí. llega un punto de la película en donde se resuelve la situación, pero no es concluyente como tal, ¿no? Sí, como que te dan a entender que ya lo lograron, ya consiguieron la vacuna en ese caso, que es como la cura, y ya está. Que parecería que estamos de alguna forma como contando spoilers, pero al final del día, como todos ya vivimos una pandemia, pues ya no sabemos la trama de esta película que tiene justamente esta muy interesante estructura, ¿no? Que va de que paciente cero, el contagio como tal, que le da el título a la película, las medidas para contener el contagio, hasta la creación y distribución de la vacuna, ¿no? Me parece pues algo muy que hayan tomado una estructura, vaya, médica, científica, ¿no? Para volverla como el tendedero donde van a colgar la trama, ¿no? Ujú. Eh, Hace un momento decía que esta película pues tiene muchos protagonistas, pero a la vez ninguno. Sin embargo, a ti, ¿cuál te llamó más la atención? Porque tenemos a este personaje padre de familia que solo le queda a su hija, ¿no? Tenemos al reportero como de fake news, que eso sí, muy visionaria la película, ¿eh? Se adelantó 10 años a toda la locura que habría.
Bueno, que siempre han habido esa clase de noticias, solo que antes era más difícil acceder a ese tipo de foros o de lugares de comunicación. Ahora ya entras a Reddit o a cualquier lugar y puedes encontrar grupos de personas que piensan lo mismo que tú. Em, yo creo que a quien me dio a entender la película que era el protagonista o el principal fue en primera el padre de familia, porque le dan una característica especial que es inmune al virus, ¿no? Que desde el principio te plantean, pues ya no te pasó nada, eres inmune y tú ya estás. ¿Eso es algo fantástico que se permite en la película? ¿O en la vida real si hay gente que sea 100% inmune a un virus? Sí hay personas que son inmunes a ciertos virus, pero realmente las formas de comprobarlo no son así como que vayas a la farmacia y te hagas una prueba de una prueba rápida de 5 minutos, ¿no? O sea, son pruebas, Como las alergias, ¿no? Que te ajá, ponen, ay, mira, son no, pruebas no se murió. bastante más complejas, que no es el objetivo como que revisar de la población, mira, tú eres inmune a tal virus, no, así no. Hay algo que dice ese personaje del padre de familia que es inmune, ¿no? Que yo no sé si es como la ingenuidad del personaje o tiene algún punto que dice, no pueden usar mi sangre para crear la cura. O sea, es algo que se puede. Ya, la película no lo hacen, ¿no? Simplemente lo mandan a su casa y los Sí, científicos ahí le hacen su dicen chamba. que no es posible. La verdad, te mentiría. Para ciertas cosas sí se puede utilizar el plasma de personas que ya hayan tenido alguna enfermedad. Pero honestamente no te sabría decir si eso funcionaría, por ejemplo, para los virus. El tema con los virus es que la característica por la que es común que, digamos, brinquen de un animal a otro, incluyendo el ser humano, es que mutan muy seguido. O sea, se van como que adaptando para, llamémosle, sobrevivir. O para persistir, para perpetuarse. Y esas mutaciones pues van haciendo que se adapten y a la condición que mejor tengan en ese momento, ¿no? Que eso es algo que la película no toca. Si bien coincide en muchos puntos con la realidad, ¿no? Naturalmente el paciente cero, cómo se va dispersando el virus, eh, el tema del aislamiento, ¿no? Las Ujú. investigaciones que se hace, el descifrar el virus, o cómo le llaman, Ajá, como de codificar el decodificar genoma, el ¿no? Ajá. genoma, ajá. Pero algo que no menciona o no trata la película es justamente las mutaciones. Parecería que están enfrentándose a un virus inmutable, No, ¿no? fíjate que sí hay una parte de la película No me digas, donde no me acuerdo. sí lo mencionan cuando están precisamente trabajando buscando una cura. Dice algo como de que es que no podemos avanzar tan rápido porque es un virus que está mutando. No te dan, o sea, no te dicen explícitamente que todos los virus mutan y toda esa, una explicación muy científica, pero te dicen es que el virus está mutando y no podemos trabajar más rápido. Pero sí, yo creo que a raíz del que te mencionen que ese señor es inmune y eso le permita hacer muchas cosas, como que sentí que más escenas estuvieron girando alrededor de él. Y lo que no era alrededor de los científicos de Estados Unidos, que a pesar de que se les da una orden de que tienen que tener cierto nivel de seguridad en su laboratorio, Con la viola. ajá, dicen, no, porque yo soy mucho mejor y no importa. Que eso es a lo que iba un poco cuando te mencioné que a mí me resultó por momentos irritante la película, ¿no? Porque pareciera que es muy idealista los realizadores, ¿no? De que, ok, vamos a contar la película de cómo las autoridades sí hacen, uno, bien su trabajo, son héroes, ¿no? Sí, Los altos mandos, que pueden tropezar, porque hay un momento en donde el personaje de Lawrence Fishburne
Ajá. Que creo que es de la OMS o es De la CDC, me de parece. la CDC, ¿no? Ujú. Pues comete un tropiezo que cuando se termina la pandemia, pues está pendiente de que le hagan un juicio, ¿no? Porque sí cometió, a cierto punto, un Sí. crimen, ¿no? Al filtrar información privilegiada. Pero se redime, ¿no? El personaje. N cantidad, o todos los personajes que son de las autoridades, pues se redimen, son héroes, ¿no? Ajá, al final no importa que hayas violado las normas porque el resultado fue bueno. Y hay un momento en donde solo lo mencionan, no lo vemos, que dicen, es que las enfermeras se fueron a huelga, ¿no? Ah, sí. Cuando en la realidad, las primeras personas que estuvieron al pie del cañón fueron ustedes los médicos, las enfermeras, ¿no? La gente que mantenía los servicios básicos andando, ¿no? Los cajeros del supermercado, personal de limpieza, ¿no? Etcétera, etcétera, Sí, etcétera. que fíjate, una de las cosas que yo creo que aportó mucho al ambiente de caos de la película es que ahí sí dijeron que cerraban prácticamente todo, excepto los hospitales. Sí. Y que en el mundo real, pues bueno, cuando pasó esto en la realidad, dijeron, bueno, vamos a mantener las cosas, Servicios básicos. servicios básicos, o sea, porque pues, la gente sigue necesitando agua, comida, Que pase la basura, ajá, ¿no? exactamente, ¿no? Recolección y aparte los servicios de salud. O, por ejemplo, transporte, porque pues muchas veces como que intuimos, pues es que pues llegan, ¿no? Todos tendrán o su coche o su moto o lo que sea, pero pues hay mucho del personal de salud que utiliza el transporte público. Que de hecho aquí en Mérida se estableció la ruta de la salud, ¿no? Que era un camión que solamente recogía personal médico. Sí, fíjate que cuando a mí me tocó en la pandemia, en el metrobús de la ciudad, había un vagón que era exclusivamente para personal de salud. Y de hecho no cobraban la entrada. O sea, solamente llegabas con tu café del hospital. Tú estabas en Puebla en ese entonces, Sí, ¿no? Todavía. sí. Y te dejaban entrar gratis y era un vagón donde estabas solo tú. En el entendido, pues, de que probablemente hayas estado o vayas a estar en un ambiente en el que hay más riesgo de contagiarte de alguna enfermedad. Entonces, por eso era como que el aislado, digamos. Otro de los puntos que me pareció como irritante de la película es como este sujeto que se dedica a dispersar información falsa, en efecto es castigado. La justicia es competente, se le Ajá. hace pagar, ¿no? Es arrestado. Vaya, me parece como muy romantizado. No porque, a lo mejor suena que yo estoy desencantado, ¿no? Pero pues la realidad nos ha provisto en cantidad de casos en donde, ¿no? La gente queda impune, ¿no? Y vaya, al final del día él representa, como personaje se vuelve simbólico, representa a toda esta gente que dispersa información falsa, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que uno de los mayores problemas es que él no es una persona. Exacto. Ahí es, pues, una persona que hizo su blog, su página de internet Y que aparte era una persona educada, porque era un reportero que sí, investigaba y tenía los recursos, ¿no? sí, y como que los demás eran sus seguidores. Que por cierto, la planta que mencionan sí existe, de verdad. Y no solo eso de que ahora, obviamente, pues cualquiera puede, digamos, plantar una idea en internet A través de memes. y alguien se la va a creer y la van a seguir replicando y eso, pues ya luego no hay forma de rastrearlo ni siquiera, o sea, ¿quién la hizo? Otra parte que me pareció como ya contrastada, que es algo que quiero decir. Me pregunto, casi no la recuerdo cuando la vi en su momento en el cine, pero me pregunto si la película me irrita un poco porque ya lo vivimos, ¿no? Y como ya lo vivimos, resulta algunas partes ingenuas o idealizadas, ¿no? O romantizadas, pero hay una parte donde supuestamente están igual repartiendo alimentos, ¿no? Y vemos a toda la gente norteamericanos con cubrebocas, Ah, sí. ¿no? Y solamente Matt Damon sin cubrebocas, porque él es inmune,
¿no? Y como es inmune, pues no lo tengo que usar, ¿no? Sin ninguna manera de comprobar o sin ninguna manera que se ejerza presión, sea coercitivo usarle el cubrebocas, ¿no? Ujú. Cuando en la realidad tuvimos pues toda esta locura y hasta la fecha, ¿no? De gente que pierde la cabeza si le pides que se ponga su cubrebocas, más allá que aquí. Sí, o que incluso se inventaron unas alternativas poco útiles al cubreboca. Algunas más útiles que otras, pero sí de repente sacaban cada cosa. Y como tú dices, ¿no? Hubo gente que en ningún momento aceptó utilizar el cubrebocas. Eh, a raíz, o sea, todo originado por este tipo de ideas o pensamientos de que no, es que todo es una conspiración del gobierno, el virus no existe y pues no voy a usar cubrebocas porque no existe y míreme, no me he enfermado. O esta idea que principalmente tienen ellos, o esa percepción tengo por lo que nos llega de internet, de así como todos están armados por una idea de resistencia contra el gobierno. La idea de no ponerse el cubrebocas es también como un acto de resistencia, ¿no? De Ujú. eres un cordero que va a hacer lo que nos dice el gobierno o eres un lobo que piensa por sí mismo, ¿no? Sí, y que fíjate, igual, acuérdate, hay una parte donde le cuestionan a el jefe de la CDC, eh, si esto era algo real u otra vez estaba exagerando, ¿no? Y él dice algo, pues, que es muy cierto, ¿no? O sea, prefiero que me digan, pues, no, estás exagerando otra vez, a que me digan, ¿sabes qué? Murió gente porque tú no lo tomaste con la seriedad que debías, ¿no? Y aquí en México, ¿tú qué dirías, López Gatell? Sin señalar ni acusar a nadie. López Gatell, como proxy de este personaje en la película, exageró para no caer en acusaciones, posteriores reclamos, o al contrario, lo minimizó. Es una pregunta difícil, te pongo en una situación difícil, pero ¿tú qué opinas? Sí, mira, juzgarlo ahora o opinar ahora ya que, digamos, pasó lo más feo em, y con toda la información que tenemos, em, es difícil. En general, los números dicen que a nivel global, pues una de las ciudades que peor, entre comillas, manejaron la pandemia, pues fue Ciudad de México. Ok. Pero es complejo porque al final de cuentas, si te acuerdas en esos momentos, unos decían que tal cosa, otros decían que esta otra cosa. Y, y quizás lo que ocurrió en ese momento fue que las autoridades decidieron, bueno, unos dicen que sí, otros dicen que no, no hay una evidencia muy contundente de uno u otro. Entonces, hasta que no haya evidencia de tal o cual, pues estemos, no hagamos nada, ¿no? O sea, esperemos. Y como que esa actitud expectante quizás fue lo que alentó un poco algunas situaciones. Claro. Pero sí, o sea, y eso está pues documentado en muchos lugares, ¿no? O sea, México sí tuvo mucha pérdida, sobre todo de personal de salud, a raíz de la pandemia. Pero pues volvemos a lo mismo. Ahora, ya prácticamente 2 años después de que pasó lo último de lo más grave, Ujú. ya podemos decir, bueno, las decisiones no fueron las correctas, ¿no? Pero en su momento ellos dijeron, pues tenemos estas opciones, no sabemos qué es lo que va a pasar y pues vamos a tomar una decisión y esperemos que sea la correcta. Desafortunadamente, al parecer, pues no fue la correcta, pero pues bueno, no había forma de... Claro. Esperemos que para la próxima, porque va a haber próxima, estas experiencias pues hayan preparado a las autoridades y también a todos nosotros como civiles para tomar las medidas adecuadas. Aunque mucho me temo que, vaya,
muchos desde el privilegio, me incluyo, pues la pasamos de manera muy tranquila, ¿no? En la pandemia, con el gran confinamiento que, según entiendo, ahora sí se le llama este evento donde todos estuvimos encerrados en nuestras casas, ¿no? Pues algunos la pasamos mejor que otros, ¿no? Pues yo hacía trabajo a distancia, ¿no? No me faltaba nada de víveres ni de los servicios básicos. Pero me pregunto si eso no jugará en nuestra contra a los que lo vivimos así para la próxima pandemia, porque nos va a traer una mentalidad de no pasa nada, ¿no? Pues yo creo que no es algo solamente de este evento en particular. En general, ya ves que hay muchos grupos antivacunas que pues niegan la efectividad o dicen que es lo de siempre, ¿no? Alguna clase de conspiración o para controlarte o para inocularte de tal o cual cosa. Lo cierto pues es que las vacunas han demostrado su efectividad, su eficacia a través de los años. E incluso el hecho de estos grupos que están surgiendo de personas que no creen en tal o cual vacuna, han estado propiciando que resurjan enfermedades que ya estaban prácticamente erradicadas o borradas de lo que... del pacientes con síntomas a raíz de que la vacunación universal, ¿no? Entonces no se me hace una locura que haya personas que si de por sí dudan de las vacunas que llevan muchísimos años en circulación y funcionando. Como tú dices, un virus o una enfermedad que no tiene una mortalidad tan alta. Y mucha gente dice, es que un catarro, un resfriado, algo por el estilo. Como que no le dan el peso. Y sí también hay parte de esos grupos de personas que lo ven como, entre comillas, un riesgo, porque al haberse hecho todo de forma muy acelerada, no se saltaron pasos como tal, pero sí hay, no hay evidencia, por ejemplo, de el efecto de la vacuna a largo plazo, por ejemplo. A largo plazo me refiero 5 o 10 años. Cosa que hace poco AstraZeneca, ¿no? Volvió a estar en los titulares. Sí, pero eso fue por algo, o sea, que ellos, digamos que ellos admitieron, entre comillas, pero era algo que ya estaba demostrado en estudios, ¿no? Era algo de la trombosis, si no me equivoco, ¿no? O sea, que ocurre un riesgo de no sé cuánto porcentaje, ahorita no lo tengo el dato, pero vaya, si nos vamos a pensar en efectos adversos de muchas cosas tan inocuas, entre comillas, o comunes que incluso puedes comprar en la farmacia sin receta, anticonceptivos o alguna cosa por el estilo. El paracetamol mismo. Sí, el ibuprofeno que tú dijiste. Hay varios medicamentos que pueden tener ciertos efectos adversos en mayor o menor porcentaje. Pero pues como es un desenlace generalmente fatal, como que se hace todo muy escandaloso, ¿no? Y dices, bueno, es que era una vacuna que no tenías ni que ponerte, ¿no? Pero es ahí donde entra la parte de poner en una balanza el riesgo contra el beneficio. La probabilidad de fallecer por tal enfermedad es aproximadamente tanto, y la probabilidad de que tenga este efecto adverso mortal de la vacuna es tanto, ¿no? Entonces, ponerlo en una balanza y decidir. Y que no es una ruleta rusa como tal, con el mismo porcentaje de probabilidad, sino que tiene que ver con ciertas cuestiones también ya genéticas de la persona, comorbilidades, ¿no? O sea... Exactamente. Sí, o sea, obviamente si eres una persona sana, que come bien, hace ejercicio, no es diabético ni hipertenso, pues las posibilidades de que pase algo malo, pues disminuyen.
No quedan en cero, pero disminuyen bastante. Claro. Sí, nunca es cero, nada. Exactamente. Las probabilidades pueden ser bajas, pero nunca cero. Como en nuestras emisiones pasadas, te quiero plantear un ejercicio de imaginación. Contagio se cuenta prácticamente desde el punto de vista de las autoridades. Ujú. Nunca, o lo vemos como manera muy secundaria, ¿no? La parte como médica, estar así atendiendo en la sala de urgencias o en la consulta médica, o vaya lo que vimos las enfermeras. Y se rozó un poco con el personaje de Matt Damon, pues la parte del ciudadano, ¿no? Tal vez de una manera un tanto dramática, pero ahí puede ser que yo esté pecando de que estoy hablando desde mi privilegio, de que aquí en Mérida, Yucatán, México, pues la verdad es que la pasamos muy leve, ¿no? O al menos yo en la situación desde la que estoy parado, ¿no? Económicamente, socialmente, pues la pasé muy, muy leve, ¿no? En la película te plantean saqueos, que al vecino enfrente de la casa de Matt Damon se meten a robar con escopeta y matan a los vecinos, ¿no? Eh, si tú tuvieras la posibilidad de que te contrataran como asesor para hacer una película sobre el COVID, ¿no? ¿Cómo te gustaría que se contara esta película? Se cuenta desde el punto de vista de un médico, de las autoridades, se desarrolla a lo largo de toda la pandemia, un día. ¿Cómo te imaginas? Yo creo que desde el punto de vista médico, mm, no habría tanto interés, creo yo, porque era muy monótono, muy repetitivo. Era feo, pero a final de cuentas no había algún tratamiento específico, Ujú. no habría grandes historias que contar en esa parte, ¿no? Quizás de repente algún momento donde se muestre alguna medida heroica, quizás de algún equipo, etcétera, ¿no? Pero en realidad que era darle medicamentos para la fiebre, oxígeno y, y darle alguno que otro medicamento, como te dije, para esperar a que ojalá su cuerpo resista el virus y pueda salir adelante, ¿no? Em, yo creo que estaría bien más desde el punto de vista de la población, Ujú. Sí, porque sí, sí. tiene ese punto de incertidumbre, de Ujú. no saber qué está pasando, porque al final de cuentas, pues nosotros como personal de salud, casi siempre podemos tener o a alguien que sea más experto que nosotros en el tema, o por lo menos tenemos una noción de dónde buscar información que sea lo más confiable posible. Y que eso la mayoría de la gente, de los ciudadanos comunes y corrientes, pues dependen o de los noticieros, o de lo que leen en internet, o en De su los memes, Facebook, de los o... grupos de WhatsApp, ¿no? De que ya Exactamente. mandaron esa información que dice reenviado, ¿no? Sin ninguna fuente verificable, simplemente el texto que alguien escribió y que está circulando la cadena, ¿no? Exactamente. Yo creo que ahí en esa parte sería un poco más interesante. em, Ver cómo manejan su día a día. Como tú dijiste, ¿no? Aquí no hubo... Sí. em, no sé en realidad qué tanto hubo o no hubo, porque yo no estuve aquí en esa temporada. Ujú. Pero creo que lo único que hubo desabasto fue de alcohol. Sí, porque hicieron ley seca de pronto, entonces, contra todas las medidas de sana distancia, ¿no? Sí. La gente iba y se surtía y había colas larguísimas, ¿no? En los súper. Sí. Fíjate, yo coincido totalmente con lo que tú dices. Estuve pensando en la tarde de hoy cómo podría ser una película. Y sí, justamente yo me enfocaría en la gente de a pie, ¿no? Y la estructura de esta película para mí sería, sí, contar múltiples historias,
no hay un solo protagonista y tal vez lo único que conecta a estas historias que vamos brincando de una a otra es porque vamos siguiendo a un repartidor de comida, ¿no? De Uber o cualquiera de estos servicios, ¿no? Que simplemente está haciendo las entregas y conforme va haciendo las entregas entramos a estas historias, ¿no? Que le hace entrega a una familia que está tranquila, ¿no? Está pasando Ujú. la Sí. pandemia así chill en casa, ¿no? El papá trabaja, los hijos están sorteando entre las clases en línea y los videojuegos, ¿no? O la televisión, y ay, ya llegó la comida, sushi, ¿no? Para mí sería ese hilo conductor, un conductor de repartidor que nunca le vemos el rostro, nunca habla más allá de aquí está su entrega, nunca le pasa nada malo. Para mí no sería una película este ni alarmista ni dramática, simplemente mostrar algo que finalmente ocurrió y es que la vida continuó. La vida no paró, a pesar de que estuviéramos encerrados, ¿no? Había, así como había este contraste de grandes situaciones críticas, ¿no? En algunas familias, gente que se la vio muy Ujú. difícil, ¿no? Personal médico. También había gente que estaba muy tranquila, ¿no? O también gente que pues, le valió y siguió las fiestas de Sí. COVID o los Spring Breakers, ¿no? O la gente que vio el confinamiento como este momento para reencontrarse, ¿no? O que se disparó mucho la actividad creativa o la soledad, la melancolía, como mostrar esas pequeñas historias, ¿no? No solamente concentrarme en el virus se está Ajá, expandiendo como que en lo y global, ¿no? Es centrarse más en exacto. lo... Y para mí sería una historia de un día nada más. Y algo que conecta todas las historias aparte del repartidor es que en un punto todos están ya sea teniéndolo de fondo, viéndolo en su celular o en la tele. Recordarás que diario había como a las 7 de la noche reporte de COVID, ¿no? Que Ah, hacía el sí. presidente con López Gatell. Es como sería como el punto de encuentro de todas estas historias, ¿no? Y que se anuncia que, te acordarás que eran tres fases, ¿no? El momento en que ya estamos en lo más alto de la fase 3, lo más crítico, ¿no? Y para mí sería como el clímax. Ven todos eso en la tele, se termina esa emisión y pues la vida sigue, ¿no? El que lo estaba viendo, la enfermera que lo estaba viendo en el transporte público de su celular, pues simplemente se baja y continúa con su trabajo, ¿no? El repartidor continúa recibiendo pedidos, los lleva, ¿no? El que hacía teletrabajo, pues cierra la computadora y sigue con su vida. Ujú. Ya, para Sí. mí eso sería como lo que intentaría contar. Sí, creo que sería una buena forma de dar a conocer, ¿no? Muchas historias de cómo otras personas pudieron haber vivido esta situación. Porque como tú dijiste, ¿no? A final de cuentas, cada quien la vivió mejor o peor dependiendo de sus situaciones. Claro. Y pues podría ser, podría... Hay muchas historias que contar seguramente acerca de eso. Sí, no, sin fin. Y lo chistoso es que no se están contando. O sea, está ocurriendo que fue tan traumático este evento para todos. Te lo pongo así. Eh, después del 11 de septiembre, empezó a haber como un boom de películas norteamericanas en donde están replicando esta imaginería de ver a sus ciudades destruidas, ¿no? A gran escala. Ahorita no hay, que yo sepa, igual estoy equivocado, películas que estén hablando de esta experiencia del COVID, ¿no? Del encierro, del aislamiento. Solo sé de una película que va a salir de un director, igual me estoy equivocando del dato, que últimamente ha hecho terror, que va a ser como una película de detectives, pero en la época del COVID. Es la Mm. única que tengo noción de que se está desarrollando algo centrado en esto. Como que colectivamente decidimos, Bloquear esa parte. ajá, porque todos lo tenemos así como, ¿qué pasó entre 2020 y 2021 y todavía una colita de 2022? Quién sabe, es un mismo año. Pues bien, con esto entonces, David,
damos cierre a Contagio. Nuestro episodio en esta ocasión. Esperemos que les haya gustado. ¿Recomiendas la película? Sí recomiendo verla. Creo que le habíamos estado dando calificaciones a las películas. ¿Tú qué calificación le darías? Yo le daría 3 de 5. Fíjate, yo le daría un 3.5. Ok, de 5 de también. 5. No me parece de nuevo la película. Me parece que es entretenida. La música no me parece mala ni buena. Es como que ahí está, ¿no? No es destacable ni un poco. Yo creo que lo que tú dices de que actúan así como que de acuerdo a la lógica y todo, pues podría ser o no. Pero sí está como muy... como que tratando de engrandecer a la autoridad o el gobierno Norteamericano. Ajá, y que es el que a final de todo ellos van a rescatarnos mientras todos nosotros nos estamos matando entre nosotros. Exacto, sí. Sí, Así dicen como el clavo. No estoy de acuerdo con ese mensaje. Sí, como que toda la población se están matando entre ellos por comida, por víveres, por lo que sea. Y mientras el gobierno es el único que está luchando por la gente y... Desinteresadamente, de manera noble, entregando sus Exacto, ¿no? vidas. Sí. Y ajá, y hasta gente del gobierno que muere y se sacrifica para conseguir... O la que crea la vacuna, que se niega a recibir reconocimiento y el premio Nobel, ¿no? Ajá, siento que esa parte es así como que... ok, no me gusta. Sí, pero en general sí recomendaría verla. Si no la han visto, sobre todo después de que hubo la pandemia, sí las recomiendo. Y no sé si quieras agregar alguna otra cosa. Estén pendientes para nuestra siguiente emisión. Originalmente íbamos a hablar del hombre elefante, pero por diversas circunstancias no pudimos hacerlo. Pero la próxima sesión será justamente esta cinta de David Lynch, en donde nos preguntaremos sobre el consentimiento en un paciente. Este ha sido Daniel. David. Y nos vemos en el siguiente Entre Filmografías Y cirugías. Una mirada al cine desde la medicina. Y una mirada a la medicina desde el cine. ¿No? ¿Cómo era? Desde la cirugía se iba a decir, pero sí, ese es el cine. Ok. Adiós.